Hola, yo soy Leandro Salzman, soy uno de los constructores de los instrumentos Erle y teníamos ganas de hacer una pequeña serie de videos donde mostrarle a los músicos cuáles son los ajustes que convendría que ellos sepan hacer, que la verdad es que tienen que saber hacer y bueno, y cómo hacerlos, ¿no? La idea de esto es que de alguna manera recurran menos al luthier, no solo por una cuestión monetaria o porque se complique tal vez en situaciones como esta. Esto está siendo grabado en plena cuarentena, sino que muchas veces no van a tener acceso al luthier, ¿sí? Tal vez están de gira, tal vez están en un estudio y tienen que salir del paso y bueno, el instrumento es de ustedes y el instrumento tiene las herramientas para que ustedes se sientan cómodos y las tienen que aprender a usar, ¿sí? Muchas veces pasa que con el tiempo en la carrera del músico van aprendiendo estos conceptos de a poco, van aprendiéndolo a la fuerza. Entonces, nada, acá simplemente le vamos a pasar unos consejos, unas guías y, y bueno, esperemos que les sirva, ¿no? Esto es para ustedes. Yo voy a trabajar con bajos porque, bueno, nosotros hacemos bajos, pero la verdad es que los trabajos que vamos a mostrar son exactamente iguales para una guitarra. Así que básicamente cualquier guitarrista con estos videos va a poder ajustar su instrumento también, ¿sí? De haber alguna diferencia la vamos a decir y tal vez en algún momento hagamos algunos videos específicos con guitarras para guitarristas. La verdad es que hay algunas cosas que son distintas, no en los ajustes que vamos a abarcar en esta primera serie. Y si bien nosotros no hacemos guitarras como Erle, yo también construyo guitarras a pedido, ¿sí? Bueno, yo les hablaba de que vamos a trabajar sobre ajustes. ¿Qué es el ajuste de un instrumento? Yo me refiero con ajuste a, si se quiere, la puesta a punto en comodidad. Voy a tratar de mostrarles cómo sentirse cómodos siempre con el instrumento, cuando tengan algún problema, alguna incomodidad, algún trasteo por zonas, algún sonido que no les guste, alguna desafinación, lo que sea, que por lo menos entiendan desde dónde viene y cómo solucionarla en tanto el instrumento esté bien, ¿sí? A eso me refiero con el ajuste. Vamos a suponer que estamos trabajando sobre instrumentos que están bien, que no tienen problemas graves, que simplemente por alguna cuestión de, no sé, humedad, vibración, temperatura, lo que sea, se han ido desajustando, pero bueno, no es que tenga algo roto, no es que no suene, no es que tenga trasteos particulares. Vamos a ir viendo paso a paso cómo hacer estos ajustes y, llegado el caso, en qué momento recurrir al luthier, ¿sí? Pero bueno, esto son ajustes, no es un mantenimiento, que de repente un mantenimiento son trabajos para, si se quiere, prolongar o, bueno, justamente mantener la vida del instrumento. Y tampoco es una calibración. La calibración básicamente es llevar el instrumento a lo mejor que dé. Y dentro de esa definición, bueno, va a depender cuánto querramos intervenir en el instrumento, ¿sí? Cuánto querramos trabajar. Así que es bastante abarcativo. De hecho, seguramente ustedes habrán averiguado, por ejemplo, precios de calibraciones y habrán encontrado, no sé, hoy en día desde, no sé, 1.000 pesos hasta 4.000, tal vez más. Eso no es solo por la chapa, el nombre, la trayectoria del luthier que lo hace, sino porque realmente se hacen trabajos distintos. Hay muchas casas de instrumentos musicales que esto que vamos a hacer hoy le llaman calibración, ¿sí? Para mí esto no es una calibración, es un ajuste. Entonces yo le voy a ir diciendo paso a paso cómo ajustar su instrumento, cuáles son posiblemente algunos problemas que tengan, cómo solucionarlos y cuáles de esos problemas son para visitar al luthier, básicamente, ¿no? Espero que lo disfruten, espero que les sirva y se aceptan todo tipo de recomendaciones para la próxima serie de videos.
Bueno, vamos a ver entonces cómo regulamos la altura de cuerdas en el instrumento, ¿sí? Recuerden que tanto en guitarras como en bajo es lo mismo. Lo que me interesa es que aprendan el concepto, cómo funciona un puente, cómo funciona un tensor, y de esa forma ustedes lo van a poder regular tranquilamente en su instrumento. Así que vamos a hablar un poquitito sobre estas piezas, ¿sí? Bueno, el puente, la regulación del puente la podemos encontrar básicamente de dos formas. Como lo es en este caso, en donde cada cuerda tiene una regulación de altura, ¿sí? Ustedes ven que cada cuerda apoya en lo que se llama un dado o una selleta, y cada una de estas tiene su regulación de altura individual, digamos. Y después hay otros puentes que son generalmente de la línea Gibson, donde está fijo, cada cuerda está fija a el puente general, y el puente general sí se regula tanto para arriba como para abajo, como lo podemos inclinar o bajar o subir más de algún lado que del otro, ¿sí? Pero bueno, no tenemos una regulación individual. Los tensores, en cambio, si bien tenemos dos líneas de simple acción, de doble acción, a lo que a nosotros nos compete, que sería el accionamiento del mismo para regular la altura, es lo mismo, ¿sí? Bueno, el tensor básicamente es una varilla o dos que lo que están haciendo es compensando la fuerza que hacen las cuerdas. Digamos, las cuerdas están tirando, están haciendo que la cabeza se levante, digamos, así como está puesto el bajo, la cabeza tiende a ir para arriba por la tensión de las cuerdas que están tirando, ¿sí? Entonces, nosotros desde el tensor vamos a hacer que la cabeza baje, en este caso, ¿sí? O sea, vamos a contrarrestar la fuerza de las cuerdas. El tensor de simple acción, bueno, tenía esa función. Las cuerdas tiran siempre hacia allá, y con el tensor nosotros lo que hacíamos era regular que se vaya hacia abajo, digamos. El tensor de doble acción es un poco más moderno, y lo que hace es, básicamente tiene movimiento hacia los dos lados, ¿sí? No es muy habitual que nosotros tengamos que forzar que el mango venga en este sentido, digamos, forzarle una curva cóncava al mango, no es muy habitual, pero bueno, a veces pasa, muy pocas veces pasa, y es bueno tener esa función, porque en el caso de que nosotros lo necesitemos, por lo menos la tenemos, ¿sí? Siempre estamos hablando de un instrumento que anda bien, ¿sí? Después hay un montón de bajos, un montón de instrumentos de guitarras en donde nosotros le sacamos la tensión y el mango queda doblado, queda convexo, y necesitamos esa función, ¿sí? Pero bueno, si el instrumento anda bien, no deberíamos utilizarlo. Entonces, el tensor tiene una tuerca, que es la que nosotros vamos a utilizar para darle fuerza o aflojarlo, y bueno, la podemos encontrar desde este lado, digamos, desde el encastre entre el mango y el cuerpo, como en este caso, o muchas veces la vamos a ver acá, con la salida del tensor a la cabeza. El funcionamiento es el mismo. La diferencia, si se quiere, a mí me gusta más que esté acá, sobre todo en bajos tiene mucho más sentido que esté acá, porque el micrófono del mango lo tenemos lejos, y para nosotros hacer el calado de lo que es el agujero donde nosotros vamos a meter la llave, le estamos sacando bastante material. Entonces, hacerlo acá, donde es todo mucho más macizo, no pone en riesgo básicamente la estructura del instrumento. Y en la cabeza sí, porque en la cabeza nosotros acá tenemos mucho menos material, y si hacemos un agujero acá, bueno, vamos a estar debilitándolo, y ante cualquier golpe va a estar más débil, ¿sí? Así que bueno, el funcionamiento es el mismo. En una guitarra por ahí nos obliga así a tenerlo acá, porque el micrófono de la guitarra normalmente está pegado al diapasón, entonces no tenemos este lugar para meter la llave. La recomendación que les tengo que hacer, y que por favor síganla, es utilizar siempre las llaves correctas para trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan una llave que capaz que
funciona, pero tiene mucho más juego que el que debería, van a terminar redondeando la cabeza tanto de la tuerca del tensor como de los tornillos del puente, ¿sí? Los tornillos del puente es una reparación bastante sencilla si se quiere, lo ideal es no hacerla igual, pero si se arruina la cabeza del tensor, ahí estamos en un problema mayor y más caro, más oneroso la reparación, básicamente. Entonces, con el tensor lo que vamos a hacer es regular la curva cóncava que tiene el mango, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de enderezar el mango, que seguramente lo habrán escuchado, no estamos refiriéndonos a ponerlo recto, ¿sí? Siempre vamos a dejarle una pequeña curva. Lo que tenemos que hacer es que esa curva sea la que a nosotros nos quede cómodo, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque si ustedes se fijan, obviamente la cuerda en el centro vibra mucho más que en las puntas. O sea, yo en esta zona voy a tener que tener el diapasón más lejos para que no trastee, básicamente, ¿no? Así que por eso es que siempre lo dejamos un poquito curvo. Si nosotros lo dejáramos recto, ustedes imagínense que la cuerda, si este es el punto donde más vibra, pero tiene una forma curva al vibrar. Entonces nosotros deberíamos más o menos respetar esa forma para tener una buena acción en todo el diapasón. Entonces creo que está claro cómo funciona el tensor y cuáles son los objetivos. Recuerden que en cuanto a la altura no hay una medida correcta, no hay una medida que sea la lógica, la que está bien y todas las demás están mal, ¿sí? Cada músico tiene una medida de altura, cada músico tiene un tacto distinto, tiene un toque distinto, tiene un amplificador distinto, tiene un género distinto que tocar. Así que esto es muy personal, ¿sí? No se crean que van a poder agarrar cualquier instrumento y sentirse cómodos, así como que no se crean que ustedes pueden tener un instrumento universal, digamos, ¿sí? Y tampoco se sientan mal si tienen un instrumento que a ustedes les queda re cómodo y viene alguien y le dice, che, pero esto tiene las cuerdas muy altas, esto tiene las cuerdas muy bajas. Si a ustedes los satisface, es simplemente eso, ¿sí? Así que vamos a empezar a regular, ¿sí? Yo les decía que nosotros lo regulamos desde el puente y desde el tensor, y cada una de estas piezas, cada una de estas herramientas en el instrumento nos van a afectar una zona distinta del mango, ¿sí? El puente nos va a afectar mucho más notoriamente todo lo que es la zona de los agudos, digamos, la zona de los últimos trastes, y el tensor nos va a afectar mucho más la zona media y un poco la más grave si se quiere, pero principalmente la media. En otro momento vamos a hablar de la cejilla, que también va a influir un poco en la altura de los primeros trastes, pero como es una regulación que yo ahí sí no les recomiendo que lo haga el músico, por el momento la vamos a dejar de lado, ¿sí? Si ustedes sienten que las cuerdas al aire trastean o que están muy duros al tocar los primeros trastes, ahí recurran al luthier, porque no es tan fácil regular correctamente, por lo menos una cejilla, ¿sí? Entonces, vamos a regular el puente, ¿sí? Si el puente, yo les decía, va a afectar más que nada esta primera zona. Si ustedes quieren arrancar de cero, digamos, tienen un instrumento nuevo, por ejemplo, o quieren practicar cómo hacer esto, una medida más o menos estándar como para arrancar a probar es que la cuerda esté a unos 3 milímetros del punto más alto del traste, ¿sí? Esta distancia, digamos, que sean 3 milímetros. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ir regulando, subiendo y bajando las cuerdas, a ver qué es lo que me queda más cómodo, qué es lo que me inspira más, qué es lo que me suena mejor, etc. ¿Cómo podemos medir esos 3 milímetros?
Hay herramientas especiales para hacerlo, pero lo más fácil y que cualquiera puede conseguir es una regla común y corriente. Yo tengo esta regla de la secundaria, que cuando era músico, si se fijan, lo que hice fue limarla acá al borde hasta que el 0 caiga justo en el borde. O sea, donde yo apoyo es el 0. Entonces me posiciono recto hacia las cuerdas, apoyo la regla sobre los trastes y ahí mido correctamente, ¿sí? Si quiero medir la tercera, voy a levantar un poquitito la cuarta y hacer lo mismo, y siempre siguiendo un poco el radio que tiene. Entonces voy a apoyar la regla en el traste, en los trastes, en los últimos trastes, y a medir de esa forma los 3 milímetros. Como en este caso yo tengo una regulación individual, lo que voy a hacer es poner todas las cuerdas a 3 milímetros, ¿sí? Y bueno, ahí ya me pongo a tocar. Bueno, siempre vamos a tocar, por supuesto, en la posición de toque, y siempre vamos a tocar con el instrumento enchufado, ¿sí? No olvidemos que estamos hablando de instrumentos eléctricos. Los instrumentos eléctricos están hechos para sonar a través del amplificador, ¿sí? Entonces no tiene ningún sentido que yo me ponga a probar lo que es la altura de cuerdas, a regular la altura de cuerdas con el instrumento al aire, en donde probablemente haga pequeños ruiditos, ¿sí? Pero que si no salen al amplificador no tiene ningún sentido regularlos. ¿Por qué le digo esto? Porque la altura va a estar básicamente condicionada hacia arriba por nuestra comodidad, ya que una cuerda muy alta suele ser incómodo y suele ser, digamos, cansador, hasta peligroso si se quiere, porque nos puede perjudicar la muñeca. Y hacia abajo nos va a limitar el trasteo, básicamente. Si yo bajo mucho las cuerdas, probablemente trastee. Un trasteo que es que la nota no salga limpia, o a veces ni siquiera salga, por el amplificador, porque al vibrar está tocando con el traste de más adelante, digamos. Si yo estoy, en este caso, por ejemplo, tocando el traste 15, al trastear, si trasteara, la cuerda estaría tocando en el traste 16. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Eso es un trasteo. Y bueno, eso lo vamos a ver con el instrumento enchufado siempre, ¿sí? Así que, bueno, ahí lo prueban en 3 milímetros, que más o menos dijimos que era un promedio. Y si ustedes lo sienten muy alto, bueno, lo pueden bajar un poquitito, lo pueden bajar a 2,5, a 2, y vuelven a probar, ¿sí? Entre 3 y 2,5 es una medida bastante estándar, pero como les decía, no es una medida correcta y que todo lo demás está mal. Es una medida para arrancar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros movamos el tensor, un poco nos va a afectar esta zona. Entonces tampoco lo dejen, por ejemplo, no sé, a 1,5 milímetros y que les quede re cómodo acá, y que después por ahí nosotros ajustamos un poquitito el tensor y ya no les va, digamos, no le trastea o algo. Entonces conviene, por ejemplo, arrancar en 3, trabajar con el tensor, que ahora vemos cómo trabajar con el tensor, tenerlo parejo, más o menos en esa medida, y después, en tal caso, sí, bajarlo un poquitito más, ¿sí? Bueno, supongamos que ahí me queda cómodo, no me trastea, no me cansa, yo puedo jugar ahí un rato, me suena bien. Vamos a ver el tema del tensor, entonces, que es por ahí lo que muchos músicos le temen un poco, porque seguramente habrán escuchado que los tensores, si se rompen, son muy caros de reponer, es muy difícil, es muy fácil que se rompan. Bueno, esto no es tan así. La primera parte sí, es muy caro de reponer, es muy, no sé si difícil, pero es un trabajo bastante oneroso, porque es un trabajo donde el instrumento corre ciertos riesgos y realmente lo tiene que hacer una persona calificada. Así que esperemos que nunca les pase, pero si les pasa, ahí sí también recurran al luthier, ¿sí? Pero bueno, trabajando bien con el tensor, trabajando con fuerzas normales, no vamos a tener ningún problema. No tengan miedo, el tensor
es una herramienta que tiene el instrumento para que los músicos la accionen, así que rompamos con ese miedo, ¿sí? En este caso el tensor se regula con una llave de 4 milímetros, una llave Allen de 4 milímetros. Como les decía, bueno, trabajen siempre con las llaves de la mejor calidad posible y de la medida correcta. Hay otros tipos de tuerca. Por ejemplo, van a encontrar muchos Fender Vintage o tipo Vintage que la tuerca, en vez de ser Allen, es como para un destornillador Phillips. Van a encontrar, por ejemplo, en Music Man, van a encontrar que tiene una ruedita acá con agujeritos en donde se le pone como una palanquita y se regula de esa forma. No sé, los Pedula, por ejemplo, tienen un cuadradito. Los Gibson llevan una tuerca hexagonal. Así que bueno, depende del tipo de instrumento que ustedes tengan, de la marca que ustedes tengan. Van a tener la cabeza de la tuerca distinta, pero el funcionamiento es exactamente igual, el concepto es el mismo, así que presten atención a esto y después, a lo sumo, en vez de esta llave, ustedes usarán la que les vino con el instrumento o la que el fabricante recomiende que compren, ¿sí? Bueno, yo les decía entonces, el tensor va a regular la curva que tenga el mango. Si yo ajusto en sentido horario, el mango se va a enderezar, se va a poner cada vez más derecho hasta en algún momento pasarse hacia el otro lado, ¿no? Hasta volverse convexo. Y si yo aflojo en sentido antihorario, voy a dejar que las cuerdas venzan al tensor, entonces va a generar una curva y voy a tener las cuerdas más separadas en este punto. Sentido horario, por supuesto, es siempre parándome de frente a la tuerca. Entonces sentido horario va a ser así, sentido horario va a ser así. Si mi instrumento tiene la salida del tensor en la cabeza, es lo mismo. El sentido horario va a ser yo parado frente a la cabeza del tensor, el sentido horario va a ser para allá, voy a estar ajustando, y el sentido antihorario va a estar hacia allá y voy a estar aflojando. Yo les decía entonces que esto siempre tiene que quedar con una curva. ¿Cómo voy a medir esa curva? ¿Cómo voy a ver esa curva? Para mí no tiene ningún sentido medirla, pero sí verla y más o menos recordarla visualmente, ¿sí? La podemos medir también, ahora vemos cómo. Pero bueno, básicamente yo lo que hago es, me pongo de frente ahí a la luz que me queda entre la cuerda y el mango, aprieto la cuerda pasado el último traste y en el primer traste. Entonces de esa forma yo ahí estoy viendo en esta zona, que es más o menos la mitad del mango, allá por el traste 8 o 9, cuál es la luz, ¿sí? Entonces esa luz va a ser la que yo voy a regular y va a ser la que a mí me quede en la memoria más o menos un aproximado de cuando me queda cómoda, ¿sí? Para mostrárselos me voy a valer de un capo para que me sostenga las cuerdas ahí y yo voy a apretar entonces después del último traste, y esta luz que tiene acá es la que a mí me interesa que ustedes vean y que aprendan a regular. Fíjense, ahí tenía bastante poca luz. Ahora, fíjense qué pasa. Yo voy a aflojar un cachito. Entonces, ahí yo le estoy dando más luz. No sé si recuerdan cómo estaba antes, pero ahí le doy más luz. Entonces, al darle más luz ahí, yo lo que voy a sentir es, al toque, las cuerdas más altas, digamos, al tocar las cuerdas más altas en esta zona, y van a estar más separadas de los trastes, entonces va a estar más lejos de trastear. Entonces, ese es el equilibrio que ustedes tienen que buscar. Dónde les queda cómodo y que no trastee, ¿sí? Espero que se entienda esto. Vamos a volver a ajustarlo un poquitito. Y es más, lo voy a ajustar de más. Fíjense que yo lo muevo. Esto es importante. Fíjense que yo lo muevo, no estoy haciendo una fuerza excesiva, ¿sí? Es una fuerza bastante baja, si se quiere. Y yo acá no le llevo a dar ni media vuelta a la rosca. No le llevo a dar, como mucho le estaré dando media vuelta
Fíjense que yo pongo la llave en esta posición, ¿sí? Y me voy hasta acá, que es lo que me permite el calado del instrumento. La saco, la vuelvo a poner ahí y la vuelvo a poner ahí. Cada uno de estos movimientos, fíjense que no llega a ser ni un cuarto de vuelta. O sea que probablemente yo esté trabajando siempre dentro de la media vuelta, aunque lo afloje mucho y aunque lo ajuste mucho. Si ustedes lo sienten muy duro, bueno, paren, porque capaz que el tensor está clavado o llegó a tope, y si ustedes le hacen mucha fuerza, tal vez lo partan, y bueno, ahí sí estamos en problemas, lo que hablamos antes, ¿no? Pero un cuarto de vuelta, tanto aflojando como ajustando, no pasa nada. Sobre todo aflojando y con tensores de simple acción no pasa nada. Pueden aflojar todo lo que quieran, que lo que van a hacer es sacar la tuerca. Con los tensores de doble acción, sí, si aflojan mucho también se puede partir el tensor. Porque bueno, para que funcione hacia los dos lados, básicamente no es una tuerca que está puesta en un tornillo, sino que está soldada el tornillo y está todo fijo. No importa. Recuerden eso, como van a estar trabajando sobre la media vuelta, no va a haber riesgos. Si ustedes ven que tienen que mover mucho, acérquense a lo de luthier y sáquense la duda, ¿sí? Bueno, vamos a probar. Quiero mostrarles un par de cositas, ¿sí? Yo ahí, fíjense, ahí me está metiendo algunos ruiditos, algunos de toque mío, pero la cuerda posiblemente esté vibrando. Estas son cuerdas lisas, entonces mete menos ruido todavía. Tal vez no era el mejor instrumento para mostrar, pero creo que se entiende, ¿sí? Que las cuerdas están tocando contra los trastes, pero no llega a ser un trasteo porque no sale por el amplificador. Yo lo estoy escuchando porque está ahí al lado del bajo, ustedes lo están escuchando porque el micrófono está ahí y son las 2 de la mañana, no hay ningún ruido, está realmente bajo el amplificador, pero créanme que esto no sale por el amplificador. Pruébenlo a un buen volumen y van a ver que no tiene sentido que yo levante las cuerdas para sacar estos ruidos. Si a mí me queda incómodo que esté tan baja, o si yo pierdo sustain o por alguna otra cuestión, bueno, sí, ahí sí, aflojo el tensor para que, digamos, las cuerdas lo venzan, se separe un poquitito más la cuerda y ahí sí va a dejar de hacer ese ruido, ¿sí? Esos pequeños ruiditos, ahí está perfecto, ¿ven? Pero bueno, como les decía, la idea de esto es probar, ¿sí? Vayan probando. Y bueno, recuerden una cosa, ahí lo volví a ajustar. Trasteo, por ejemplo, es esto. Ahí estoy tocando y ahí no sale la nota por el amplificador. Sí, eso sí es trasteo. Vamos a ver en qué momento recurrir al luthier si estamos haciendo esto y tenemos problemas. Si tenemos trasteos por zonas, probablemente lo podamos regular desde las alturas. Por ejemplo, si a mí me trastea esta última zona, probablemente si yo levanto las cuerdas desde el puente lo deje de hacer. O también otra cosa que puede ser es que yo tenga no solo el puente muy bajo, sino que además el tensor esté demasiado flojo, ¿sí? Entonces yo voy a tener el mango muy doblado y en esta zona va a hacer como que levanta el mango. Entonces yo voy a tocar por acá y tal vez trastee. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Por ahí en ese caso ajusten un poquitito más, que el mango les quede más recto, que tengan menos luz acá, ¿sí? Es fundamental. Y bueno, suban un poquitito el puente. Otra cosa que puede pasar es que les trasteen notas puntuales, ¿sí? En vez de que trastee por zonas, como vimos recién, que le trastee esta zona, ya vimos cómo repararlo. Supongamos que trastee toda esta zona, ahí aflojan el tensor. Nos puede, por ejemplo, trastear todas las cuerdas en el mismo traste. Eso lo que quiere decir es que el próximo traste está más alto. O nos puede trastear notas. Por ejemplo, esta nota me trastea, esta no, pero esta sí. Eso lo que está pasando es que en esta zona este traste está más bajo,
¿sí? Está más gastado. Bueno, eso es bastante habitual también, no se asusten. Ahí lo que hay que hacer es rectificar trastes. El rectificado de trastes es un trabajo que ahí ya sí lo tiene que hacer un profesional, no es recomendable que lo haga un músico porque, bueno, pueden correr riesgo, le pueden sacar vida útil de más al instrumento, ¿sí? Rectificado de trastes básicamente es dejar todos los trastes a la misma altura, por supuesto a la altura del traste más bajo, volver a darle la forma circular, pulirlos, que quede todo joya. Entonces de esa forma se sacan esos trasteos puntuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si supóngase que a mí me trastea solo esta nota, tal vez para yo sacar este trasteo tengo que aflojar un poco el tensor y que me quede todo muy incómodo por una nota. No tiene sentido, ¿sí? Se rectifican los trastes y queda joya. Eso, bueno, vayan a un luthier. Bueno, creo que estamos, ¿sí? El último detalle, yo les dije que no tenía sentido ver el tema de la medida, porque imagínense que hay unas herramientas que se llaman galgas, que son unas chapitas que se van poniendo y es como un pasa no pasa, digamos. Si pasa es porque tiene la medida de esa chapa, si no pasa es porque es más fina, es más chico el espacio. Ahora, a mí no me sirve de nada saber que la medida que a mí me gusta es 0.36. ¿Por qué? Porque posiblemente el instrumento hoy esté en 0.36, mañana esté en 0.40, pasado esté en, no sé, 0.33. Así que esto no tiene sentido saber esa medida. Más o menos recuerden visualmente si es mucho, si es poco, tengan algún punto de comparación si quieren. Pero bueno, nada, tengan eso y tengan siempre las llaves a mano. Porque supónganse que ustedes tienen el instrumento andando joya o me lo traen o se lo llevan a su luthier de confianza, se los deja joya, lo prueban, anda fenómeno, van a la sala, está perfecto y no sé, mañana se van de gira y tocan en Bahía Blanca. Bueno, probablemente haya otro clima, otra humedad y se va a mover el instrumento, cualquier instrumento se va a mover. No van a salir corriendo a buscar a un luthier, ¿sí? Lo que tienen que hacer es regularlo ustedes porque es su instrumento, ¿sí? Ustedes tienen que estar cómodos con él siempre y tienen que aprender a trabajarlo. Así que bueno, espero que les sea útil. Cualquier consulta que tienen me lo pueden dejar en los comentarios, me lo pueden mandar al mail, yo ahí les voy a dejar los contactos y sugerencias para próximos videos, qué es lo que les parece interesante, qué es lo que quieren saber. Bueno, nos vemos en la próxima.